Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Eh, Vamos a continuar con las clases de hermenéutica. Estamos viendo las reglas de interpretación bíblica, ¿verdad? Ahorita vamos, hermanos, hemos visto 5 reglas, por lo que me están confirmando. Ahorita vamos a entrar en la regla número 6. Depende cómo nos vaya el tiempo, vemos una o podemos ver las dos, ¿ok? Ahora vamos a entrar en la regla número 6 y vamos a darle ahorita aquí, hermanos. Sería esta, la que usted está viendo en pantalla. Vea, dice esta regla que a la Biblia no le falta ni le sobra nada. Fíjese de que aquí hay un buen debate, sale un buen debate. Porque aquí ya entramos en la parte donde nosotros no tenemos que agregar ni quitar. Y si usted ve aquí, de verdad que no tengo mi cámara, hermanos. No. Ok, perdón. Ok. Entonces aquí, hermanos, dice que consiste en basar vuestras interpretaciones en lo que la Biblia relata explícitamente, sin agregar ni quitar palabras. Dice, implantando, dice, ideas producto de la imaginación. A menos, mire, que este brinde evidencia que me permita inferir. De lo contrario, limitarlos a lo escrito. Nosotros vimos el ejemplo, ¿verdad? De lo que era la interpretación contextual. Yo creo que ustedes se recuerdan, ¿verdad? La interpretación contextual. Veíamos Lucas 21-24, donde dice que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles. Y fuimos a Apocalipsis, donde Juan dice cuánto dura ese dominio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros esa parte bien explícita, bien explícita. Pero también vimos otro ejemplo que ustedes se acuerdan, Apocalipsis, cuando se hablan de los 7 candeleros, ¿verdad? Yo creo que ustedes se acuerdan. Eh, por aquí creo que lo tenía. Bueno, sí, por aquí está, miren, los 7 candeleros, ¿verdad? Usted vio la manera explícita que le dice qué son esos 7 candeleros, ¿verdad? Entonces, aunque alguien más a usted le diga que estos 7 candeleros representan otra cosa, porque alguien puede decir que son 7 virtudes de la fe, bueno, pues la regla dice a la Biblia no le falta ni le sobra nada, porque si alguien me dice, mira, estos 7 candeleros pues son eh, las 7 virtudes de la fe, entonces allí caemos en agregar. Entonces, aquí vamos a entrar en ese detalle porque dice Pablo, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta regla dice que a la Biblia no le falta ni le sobra nada. Entonces, ¿cuál es el detalle, hermanos? De que si no está, ¿verdad? Si no está, pues yo no le tengo que agregar ni le tengo que quitar. Pero en la parte explícita que nosotros estamos viendo, en la parte explícita que vemos que es la Biblia la que da la propia interpretación. Y ahí usábamos una regla que dice que Biblia interpreta Biblia. ¿Verdad? Entonces, en la parte explícita yo me limito a lo que el versículo dice. Yo me limito sin quitar, sin poner, ¿verdad? Porque la Biblia está completa, hermanos. La Biblia está completa, entonces no le falta nada. Entonces, hay casos que siempre usted va a encontrar esa respuesta explícita, como nosotros vimos aquí. Hay casos que van a estar explícitamente. Y aunque la regla dice que no tenemos que pensar más de lo que está escrito, eso es lo que dice la regla, porque aparentemente usted puede ver una contradicción según lo que vamos a ver ahorita.
Pero la regla dice que no hay que pensar más de lo que está escrito, pero hay una pequeña brecha, hay una pequeña ventana que me permite pensar más allá de eso. Entonces dice usted, bueno, pero ¿cómo es eso? Si está diciendo la regla que a la Biblia no le falta ni le sobra nada, bueno, pues es que allí quiero que entremos, hermanos. Mire, esos casos se permiten bajo un proceso gramatical que yo les he venido mencionando ya desde hace rato a ustedes. Y ahora vamos a entrar en ello. O sea, de que la regla, usted le dice que se sujete a lo que está escrito. ¿Ok? Pero le deja una pequeña ventana en esta regla para que usted pueda hacer una conclusión de algo que aún no está escrito. Entonces, en ese caso, en esos casos que nosotros vamos a ver, se permite hacer un proceso gramatical que se llama la inferencia lógica. Ahora, ¿qué es la inferencia lógica? Es un proceso gramatical, ¿verdad? Donde nos permite sacar una conclusión de algo que realmente no está explícito, pero que hay una evidencia que usted sabe y le permite concluir algo que está de manera implícito en el texto. No sé si me estoy dando a entender, pero esto lo vamos a ver con ejemplos. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en un versículo? Entonces, observar la parte explícita que ya he venido explicando aquí. Esto es lo explícito. Y tenemos que observar también la parte implícita. ¿Qué es la parte implícita? Es la información que el emisor transmite, ¿verdad? Eso es lo explícito, lo que el transmisor emite de manera directa. O sea, se encuentra textualmente, sin tanto rodeo. Y ese tipo de información es fácil de interpretar, fácil de recopilar, ya que la respuesta está de manera clara y detallada, como en este caso. Esa es la parte explícita. Entonces, pero entramos de que la Biblia, hermano, lo que la Biblia dice es tan importante como lo que no dice. Porque si lo dice, entonces yo no le tengo que quitar. Y si no lo dice, no hay que agregar. Y como les digo yo, a menos, oiga, ese a menos que el versículo brinde una evidencia que me permite inferir. Entonces, vamos a ver. Hay casos, hermanos, que los versículos tienen información oculta. Y a esa parte oculta se le llama la parte implícita, que es algo que está incluido en el versículo sin que ésta lo diga de manera directa. Por lo cual se requiere de una interpretación en base a un razonamiento lógico. ¿Me están comprendiendo? Ok, Amén. mire, ¿cómo vamos a identificar lo implícito? Porque lo explícito yo no me voy a meter cómo identificarlo, usted sabe cómo es. Ahora, ¿cómo yo voy a identificar lo implícito? Les decía que se iba a identificar a través de un razonamiento lógico aplicando un proceso gramatical que se conoce como la ley de la inferencia. Y la inferencia consiste en deducir o sacar conclusiones de algo que se dice de manera implícita, o sea, no está detallado, pero se deduce aplicando un razonamiento en proceso lógico, ¿ok? En base a una evidencia que el versículo me brinda. Ok, el no conocer este proceso me lleva a veces a exigencias absurdas, hermano. Escuche bien. ¿Por qué? Porque hay personas que caprichosamente le exigen a usted que compruebe textualmente algo. ¿Ok? Por ejemplo, a mí me han dicho, mostrame el versículo donde dice que la iglesia no va a pasar la tribulación. Pero es que ellos exigen un versículo que diga, la iglesia no va a pasar la tribulación. Ujú. ¿Ve? Entonces, no conocer este proceso me lleva a hacer exigencias absurdas. Por ejemplo, usted ha escuchado hablar, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo bíblico, no sé si lo tengo aquí. Miren, aquí le voy poniendo.
la parte explícita, la que yo le explicaba, se me olvidó compartir aquí, para que ustedes le pongan pausa al video y lo puedan copiar, ¿verdad? Lo explícito. Aquí está lo implícito, ¿verdad? Y aquí tenemos los ejemplos, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, mire. Les decía que no conocer este proceso nos lleva a exigencias absurdas. Usted ha escuchado a Luis Toro. Cuando se le dice que Pedro es que tenía esposa, Sí. ellos no aceptan esa parte. ¿Por qué no la aceptan? Bueno, porque usted sabe que el Papa de la Iglesia de Roma es alguien que se mantiene en celibato. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿y por qué si vienen de Pedro? ¿Por qué Pedro tenía esposa? Lo comienzan a cuestionar y entonces viene la respuesta de ellos. ¿Y dónde está el versículo que dice que Pedro tenía esposa? Mire la exigencia que hacen. ¿Por qué hacen esa exigencia? Porque no conocen este proceso que nosotros vamos a ver ahorita. Ujú. Entonces, ¿qué está aplicando usted aquí? Cuando dice que vio a la suegra, mire, la suegra de Pedro. ¿Cuál es el proceso lógico que usted va a aplicar aquí? Si tenía suegra, ¿qué tenía? Esposa. Tenía esposa. Ujú. Le está dando una evidencia, ¿sí? Dice el versículo que Pedro era casado. No lo dice. No lo dice y no lo va a encontrar, pero ya aquí con esto que usted que ve aquí, ya hay una evidencia que aunque no esté escrito, entonces yo no le estoy aumentando a la escritura. Entonces no me puede decir, pero es que está diciendo que la Biblia no le falta ni le sobra nada. ¿Y por qué está diciendo de que era casado? Bueno, pues es que no sé si me entiende, pero es que aquí hay una evidencia y a eso se le llama la inferencia lógica. Y les dije que era un proceso gramatical, que es aquí donde se nos permite nosotros sacar una conclusión que no está escrita. Y no caigo en herejía porque usted ve la evidencia que hay. En este caso, hermano, la inferencia lógica se tiene que aplicar en bajo una evidencia. Porque tampoco usted se va a comenzar a decir, no, pero voy a aplicar una inferencia donde a mí me da la gana y que aquí para allá y que aquí para allá comienza a decir lo que ni cerca de que va a evidenciar el versículo, ¿ok? Y eso pasa en muchas ocasiones. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más. Hermano, permiso, la cámara usted está Ay, hermano, en negro. perdón. Ay, Es como raro el escucharlo así, pero sin una cara de ver. es que, hermano, no me había fijado que la tengo tapada, hermano. Dice que si usted ve aquí, mi cámara está abierta. Ya va a ver. Ahorita la voy a destapar, ¿ve? Ahora sí. Perdón, hermana. Yo Sí, pensé no, que yo le había dicho que me estaba estaban. negra y no veíamos Ay, nada. no me decían, hermano, y yo pensé que me estaban viendo. Bueno. Yo lo dije en el chat y pensé que lo había visto. Ah, no, yo no me, como aquí oculto, digamos, la parte del Zoom, no me había visto que estaba Sí, sí, no está negro. bien. Bueno, Ahora eh, sí, ahora sí. hoy sí, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, aquí tenemos este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjese que quiero ver si hay este ejemplo. Porque moví unas ciertas cosas y ahí está de que hoy ya no encuentro los versículos que les quiero enseñar, hermanos. Vamos a ver si tengo aquí. Bueno, el detalle, hermanos, es de que quizás lo vamos a tener que buscar así porque no lo veo aquí. Tengo nada. Quiero buscar. No, no lo tengo. Pero el versículo que yo quiero mencionarles, hermanos, está en Apocalipsis. No, perdón. Ahorita les menciono. Está en número 16:31. Quizás lo vamos a tener que buscar aquí porque veo yo de que lastimosamente moví esto.
Vamos a ver unos varios ejemplos. Ok. Vamos a ver lo que dice Números 16:31. Hermano Víctor, Amén. ¿lo puede leer? Sí, lo tengo aquí. Número 16:31. Ujú, Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. ujú. 32. Abrió, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ujú. Continúo. Y ellos, No, bueno, ahí está bien, hermano. hasta ahí. Hasta ahí. Ok. ¿Cuál es el ejemplo que yo les quiero poner allí? Abrió la tierra su boca. Ajá, correcto. Abrió la tierra su boca. Fíjese, aquí hay una inferencia. ¿Estaré yo, hermano, cometiendo herejías si digo que allí lo que aconteció fue un terremoto? Terremoto, no, no. Eso es una inferencia lógica. Ahora bien, el texto dice allí que es un terremoto. No. No lo dice. Esos son los ejemplos que yo quiero que ustedes vean. Ujú. Pero es que vos le estás agregando, fíjate, porque ahí no dice terremoto. Ajá, pero ¿qué es lo que usted conoce? Digamos, en un fenómeno natural, se puede decir, Ujú. cuando la tierra se abre. Sí, un terremoto. Es un terremoto, Ujú. pero hay una evidencia. Yo no lo estoy inyectando solo porque yo lo quiera creer o porque, mire, yo quiero que usted lo vea como yo lo veo. Son casos que usted va a ver y porque estamos entrando en esto, hermano, porque decimos que a la Biblia no le falta ni le sobra nada y eso es un hecho. Eso es un hecho. Yo no tengo que agregarle. Y aquí, hermano, yo no estoy agregando, sino que simplemente estoy analizando el versículo y estoy aplicando una inferencia lógica, Ujú. ¿ok? Que es en base a una evidencia que yo tengo. ¿Ok? Tenemos ese ejemplo. Lástima, hermano, que yo no lo tengo aquí para no hacer mucho movimiento. Lo vamos a mantener así. Sí. Ok, hablábamos otro ejemplo de Apocalipsis 6:12. Vamos a, si lo puede buscar ahí, hermano, Apocalipsis 6:12, tenemos ese otro ejemplo. No sé si lo Amén. tiene, Sí, lo tengo. léalo, el 12. Mire. Ajá. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el Seol se puso negro como tela de silicio, y la Ujú, luna se volvió toda como sangre. ujú, ahí está. Ujú. Ok, fíjese, ¿cómo se llama científicamente al fenómeno donde usted ve que la luna se pone roja? Un eclipse solar. Pues es un eclipse lunar, Eclipse lunar, ajá, lunar. ¿cierto? Entonces, la inferencia me permite dar una conclusión de lo que no está escrito, porque el versículo me está dando evidencia de una información que no. Se le fue la señal, hermano. Volvió. Está en mute, hermano. Hermano, está en mute. Sí, está hablando. Ahora, Ahora sí. ok, ok. Dejó de Compartir. compartir. Ok. Bueno, hermanos, como lo vamos a ir así, quizás porque veo que no tengo la diapositiva que yo quería mostrarles, Sí. pero nos vamos a ir así con la Biblia, ¿verdad? Ok.
Entonces, estábamos, hermanos, ¿en qué estábamos ya? Estaba diciendo que podemos inferir que fue un eclipse lunar, aunque no lo dice el texto Ok. explícitamente. Y yo quiero ver si ustedes me van comprendiendo la idea, hermanos. Les decía de que yo aquí no estoy añadiendo cosas como que se diga una herejía. De cierta manera, usted ve de que el versículo no dice allí que es un eclipse. Ujú. Entonces alguien puede tacharlo a usted de hereje. No, pero ¿de dónde sacamos eso? Mira, allí no dice eso, entonces le estás poniendo. Oigan, pero entonces no conoce él lo que es la inferencia lógica, porque lo que está en evidencia allí nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar, ¿verdad? Entonces, quiero que se entienda, porque les dije de que había una pequeña ventana, ¿verdad? De que nosotros podemos concluir sobre algo que no está textualmente escrito, pero de que eso que yo voy a concluir no tiene que, por supuesto, ser sacado de la manga. Tiene que ser en base a una evidencia. Y si es algo, hermano, que vamos a concluir, alguna determinación, pues ver que no sea contradictoria también. ¿Ve? Porque podemos terminar sacando conclusiones que pueden ser contradictorias. En este caso no creo yo, ¿verdad? Porque es algo conocemos como un fenómeno natural, ¿verdad? Pero en un caso se puede decir de que ya tenga que ver doctrinalmente. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Y este sí creo que lo tengo aquí. Ok, ok, vean aquí. ¿Están viendo? No, Ok, no está compartiendo la pantalla. hoy Ahora, sí. ahora sí. Vea, no sé si logran a leer esta parte. Este versículo sí lo tengo y por eso es que. Ok, mire, Lucas habla de que él conocía los pensamientos de ellos. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que la palabra omnisciente no está en la Biblia, ¿verdad? Eso no lo va a hallar usted en la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros creemos que Dios es omnisciente? Sí, Ujú. sí creemos que Dios es omnisciente. Pero ¿dónde está la palabra omnisciente en la Escritura? ¿Ve? Entonces, nosotros creemos cosas, hermanos, de que no están escritas en la Biblia. Ujú. Y eso no es, como le diga, malo. No es malo porque nosotros vemos de que aunque no esté la palabra omnisciente, usted va a ver de que la omnisciencia tiene que ver con el pleno conocimiento de Dios, de todas las cosas. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo. Entonces, cuando usted va a Lucas 6, dice que Él conocía los pensamientos de ellos. Y aunque no esté la palabra omnisciente, pues hay evidencia. ¿Ve? Hay evidencia. Entonces, para las personas que a usted le quieren exigir algo textualmente, bueno, pues hay cosas, hermanos, de que realmente las creemos nosotras y no están de manera textual, ¿verdad? También podemos ver otro ejemplo, sería, no sé si la vimos nosotros la vez pasada, hermano, en Lucas 1, cuando se habla de Zacarías, cuando Elizabeth visita a María. No sé si lo vimos, pero si quieren lo buscamos, Lucas 1. Busquemos Lucas 1. Lucas 1, ¿cuál? El 5. Sí, vamos a leer fíjese, vamos a leer del 5 ahí hasta por el 13. Y yo voy a hacer una pregunta, porque allí va a haber una conclusión que yo voy a dar sobre lo que vamos a leer, pero lo vamos a leer despacio y vamos a ver. El 5 hermano, lo vamos a leer después así Amén. todo. Amén.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ujú, Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero ujú, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando él en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ahí está. Hoy, fíjese bien, que de lo que hemos leído allí, ¿verdad que el contexto no explica cuál era la petición de Zacarías? Ujú. Ahora, ¿puedo yo concluir? ¿Será que me da permiso a mí lo que hemos leído de concluir cuál era la petición de Zacarías? Tener un hijo varón. ¿Es correcto? Es correcto. Usted va a ver allí de que cuando le dices tu oración ha Ha sido sido oída. oída. Ujú. Y adelantito le El nombre dice, va a ser Juan, un ajá, nombre de varón. Elizabeth te Ujú, dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ujú, Entonces, ahí hay una inferencia. ¿Le está diciendo explícitamente por qué oraban? No. ujú, Ah, pero será herejía estar diciendo yo por qué o concluir por qué oraba. ujú, ¿Ve? Entonces, esos son los ejemplos de las inferencias lógicas. ¿Verdad que nosotros tenemos que ir viendo en la escritura, pero sabe de que hay una base o hay una evidencia en la cual usted tiene que fundamentarse, ¿verdad? Eh, Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, aquí tenía otro ejemplo, hermanos. Tengo varios, pero los voy a agarrar. Ujú. Ok, ¿se acuerdan cuando vimos Josué 5:13? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos la parte donde el príncipe de los ejércitos? ¿Sí se recuerdan? Ah, hermanos, no, yo no me acuerdo. ¿no se recuerda? Ok. Hablábamos de Josué. Vamos a ver. Vamos a ver ese Josué 5:13. Lo leo. Sí. Josué, a ver, Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Ujú. Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Sigo. Ok. Siga. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está es santo, y Josué así lo hizo. Ok. ¿Cuál es la inferencia que podemos aplicar? Bueno, primeramente, Hermano, si yo pregunto, ¿quién es ese príncipe de los ejércitos? Yo parece que hice la pregunta y sí, de hecho usted me la respondió, hermano Víctor. sí, que fue Jesús porque le aceptó adoración. Correcto. Entonces, usted va a ver de que trajimos este ejemplo
¿verdad? Y quizás no lo vimos como una regla hermenéutica. Pero yo les decía a ustedes de que hay casos donde sí se puede sacar una conclusión. Por ejemplo, aquí usted no va a encontrar que le diga textualmente quién es ese príncipe. ¿Ve? Entonces decíamos de que aunque no esté, yo digo, bueno, pues es Jesús o es el Señor, porque aquí hay una evidencia que dice que le adoró y él realmente no le impidió. Y vemos ejemplos en Apocalipsis 19:9, ¿verdad? Cuando Juan se le postra a un ángel y le dice, no me adores porque yo soy consiervo tuyo, ¿verdad? Son ejemplos que nosotros podemos ir viendo con respecto a esta regla, hermano. Ahora bien, ¿cuántos han comprendido esta parte? ¿Está claro o no? Porque mire, hermano, si nosotros vimos, ¿verdad? La regla dice que a la Biblia no le falta ni le sobra nada. Y eso es un hecho. Usted en la primera instancia, ¿qué es? Tiene que limitarse a lo que el texto dice, sí. Pero cuando vea una evidencia como la que yo les he estado mencionando a ustedes, entonces usted ya puede sacar una conclusión y aunque no esté de manera escrita. ¿Ve? No sé si me doy a entender ahí en esa parte. Si hay alguna duda, la pueden hacer. Si no, hermanos, pues podemos. ¿Está todo claro? De mi parte, sí. Ok. Amén. Ustedes deciden, hermanos, si entramos en la otra regla o la dejamos hasta ahí, ustedes deciden. Sí, por mí yo digo que entremos a la otra. Ok. Yo digo también. Bueno, vamos a cerrar esta entonces. Ok, vamos a compartir la pantalla. Ok. La regla sería esta. Vea, revisar la gramática del texto en su lenguaje original. Yo creo que en esta sí tengo las diapositivas, hermano. Vea, revisar la gramática del texto y lenguaje original. Y eso casi nadie lo hacemos, hermano. Fíjese, la gramática, mire, la gramática, para no cambiar el significado de lo que la palabra dice, dice una coma o una letra cambia el sentido y eso ya lo habíamos hablado nosotros, ¿verdad? Entonces hay que revisar verbos, número gramatical, ya de verbios y todo eso, ¿verdad? Y el lenguaje original, ¿por qué? Porque cualquier añadidura o mal manejo de una palabra, ¿verdad? Hay traducciones de que le han agregado, hay traducciones de que realmente cuando usted revisa el original no aparece. Por eso es de que esta regla dice que hay que revisar la gramática, pero también hay que ir al lenguaje original, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Quiero ver. Mire, la gramática del texto. Juan 14:2. ¿Me está viendo ahí la pantalla? Sí. Ok. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ok. Ahí ¿qué voy a revisar yo? El verbo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que hay una conjugación del verbo haber. Ahora bien, ¿en qué tiempo usted cree que está este verbo? En el presente. Correcto. Entonces, cuando Cristo dijo esto, ¿ya estaban las moradas o las iba a ir a preparar? No, ya estaban. ¿Eh? Ya estaban. Ujú. Ya Entonces, está dando una evidencia de que ya está. correcto. Ujú. Entonces,
hay que revisar, como le digo, hay que aplicar gramática. Porque resulta de que hay personas que dicen que Jesucristo no ha venido porque todavía está allá haciendo las moradas en las que los va a llevar. ¿Por qué no revisan, hermano, la gramática del texto? Tan simple como que usted ve en qué tiempo está ese verbo. Ya está. Pero ir a preparar es algo muy diferente, ¿verdad? A ir a hacer. Ese es uno de los ejemplos que yo le he puesto a usted para que vea de que hay que revisar que los verbos y los números gramaticales y todo eso. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, vea ese. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca Ay, se me movió esto, hermanos. Edificaré. Ok. ¿Cuál es la observación? Bueno, porque estamos aplicando la regla. ¿Cuál es la regla que estamos aplicando? Gramáticamente. Que O tenemos sea, tenemos, analizar el texto, aplicar tenemos que checar los verbos. gramática. Ok, Ajá, revisar gramaticalmente el texto. exacto. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues igual. Aquí estamos viendo ejemplo de los verbos. Por ejemplo, aquí este verbo, ¿verdad? ¿En qué tiempo está? En El futuro. futuro. En futuro. Ok. Aquí quiero hacer una pregunta yo. Fíjense de que hay personas de que dicen que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento. ¿Ha escuchado usted eso? Tal vez no lo ha escuchado, pero yo, por ejemplo, he tenido conversaciones con personas que cuando nosotros decimos que la semana 70 es un periodo que está profetizado para el pueblo de Israel. Y uno de los argumentos que nosotros presentamos es de que la iglesia no pasa la tribulación porque la profecía es directamente para el pueblo de Israel, ya que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Ese es uno de los argumentos que nosotros usamos. Y ellos que dicen, no, pero es que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, Sí, por el término eclesia. por el término eclesia. ¿Ok? Ahora bien, yo no puedo utilizar el término iglesia solo por las aplicaciones que tiene para decir que la iglesia existía. Porque si la iglesia existía en el Antiguo Testamento, entonces Cristo se equivocó. Fíjese, ¿por qué yo estoy aplicando ese argumento? Porque fíjese de que aquí, mire, el verbo edificar, ¿en qué está? En El pasado, en futuro. presente y futuro. El futuro. Bueno, pero si Sí. es Cristo el que está diciendo edificaré, entonces no estaba edificada. Ujú. Sí, sí, si hubiese estado edificada, hubiese escrito sobre esta roca, edifiqué la iglesia. Correcto. Pero no es eso lo que dice el Exacto. versículo. Ujú. Entonces yo siento, hermanos, de que esto es tan sencillo. Solo hay que ser sincero con uno mismo, hermano. Así como lo escucha. Ujú. Porque yo no es que a usted le esté, yo no estoy manipulando la escritura, hermano. Usted lo está viendo. ¿Cuál es la diferencia? De que yo estoy aplicando reglas hermenéuticas. Es la diferencia. Pero que otras personas no las aplican. Lastimosamente no aplican gramática al texto y no se van a fijar en estos pequeños detalles que cambian significativamente la interpretación del versículo o cualquier otra interpretación que se escuche. Porque entonces, si yo digo, no, pero es que existía, bueno, pues entonces Cristo simplemente se equivocó o Cristo no sabía que la iglesia ya existía. Porque entonces él hubiera dicho, edifiqué. Vea, es lo importante. Ok, vamos a ver eh, también un ejemplo de lo que es el adverbio de tiempo, ¿verdad? Porque hay que ver todo eso. Hay que ver todo eso, hermanos. Vamos a ver un ejemplo de adverbio de tiempo. Mire aquí. Recuerde que estamos en gramática, ¿verdad? Aplicando al versículo gramática. Vea, dice Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ok. Fíjese de que aquí hay un adverbio, este después es un adverbio que indica posterioridad. Ok,
Si yo pregunto, ¿el hambre fue antes o después? Porque aquí está hablando de haber ayunado, mire, ayunado 40 días y 40 noches. Entonces, si yo pregunto, ¿en qué tiempo ubico yo el hambre en Cristo? Después de los 40 días. Fue después, porque hay un adverbio de tiempo, ¿verdad? Que me está indicando un orden cronológico. Primero, el ayuno, luego después dice que tuvo hambre. Ok. Entonces, si vemos nosotros, oiga, por eso le estoy diciendo yo que vea esto, hermano, porque hay personas que no lo ven. Ahorita viene un ejemplo de un versículo que es bien tremendo. Véalo. Este versículo es un abismo para muchos. ¿Por qué? Vea lo que dice. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contarlo, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmeras en las manos. Ok, ¿qué es lo que yo quiero decir? Más adelante hay un anciano que le pregunta a Juan de dónde salen las multitudes. Ah, y resulta de que dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuál es el detalle, hermanos? De que están uniendo la parte que el anciano pregunta con esta multitud. Y esta multitud no es la que sale de la gran tribulación. Quiero que capte aquí. ¿Por qué? Simplemente yo voy a aplicar ¿qué? Gramática al texto. Ok, mire aquí, estaban. Porque se dice que estos salieron de la tribulación. Entonces, cuando yo veo este verbo, estaban, ¿en qué tiempo está? Estaba en el pasado. Entonces no es que están subiendo de la tribulación, sino que esos ya estaban allí. Fíjese, porque se dice que estos son los que salen de la tribulación, los que no adoran al anticristo, y dicen, no, pero es que el anciano dice, salieron de la gran tribulación. ¿Ve? Dicen, es que va a haber salvación en la tribulación. No, aquí dice, pues Apocalipsis 7:9 dice que, mire, multitud de todas que naciones, gentiles, ¿ve? Tribus, pueblos y lenguas. Se van a salvar en la tribulación, dice, el que no se deje marcar. Y el anciano dice adelante, son los que han salido de la tribulación. Ese es un estudio aparte que tenemos que dar en escatología. Pero resulta, hermano, que ellos están diciendo que de la pregunta que el anciano dice, ellos dicen, son estos de todas las naciones. Y realmente, hermano, si estos salieron de la tribulación, ¿por qué dice que estaban? El versículo no dice que van subiendo, sino que lo que me presenta que estos estaban en tiempo pasado. Y sabe usted de que este escenario que está dando aquí Juan en Apocalipsis 7 es después del sexto sello. Oiga, después del sexto sello. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que Juan ve en el sexto sello que ya había gente en el cielo? No sé si me entiende. Es porque la iglesia se va antes de la tribulación. O sea que la iglesia subió antes de que se desatara el primer sello. Y es por eso que Juan dice que esa multitud está ¿dónde? En el cielo, en presencia del Cordero. ¿Ve? Porque han hecho un mal paralelo. Ustedes vieron la vez pasada de que hay paralelos que no son legítimos. Entonces han unido lo que dice el anciano con esta multitud. Y no tiene nada que ver, hermano, porque son multitudes diferentes de las que se están hablando. De la que dice el anciano que salen de la tribulación es verdad, pero no son estos. No son estos de todas las naciones. Los que salen de la tribulación tienen que ver con el pueblo de Israel, que no son de todas las naciones, sino que es el pueblo hebreo que está muriendo a manos del anticristo, ¿verdad? Porque reciben a Jesús como su Salvador. Pero nada que ver, el detalle, hermano, que aquí estamos viendo un ejemplo gramatical. Entonces, cuando usted le pregunta a esta persona, mire, ¿y estos en qué parte de la tribulación suben? Bueno, pues le tienen que decir que en la segunda mitad de la tribulación, porque es ahí donde el anticristo va a matar. Pero Juan
ya lo está diciendo, mire, después del sexto sello, Juan dice, ya estoy viendo yo una gran multitud que está en el cielo. Y cuando usted hace un paralelo con esto, hermano, más adelante, vamos a hablar de esto en escatología, pero cuando usted hace un paralelo con Apocalipsis 19, que está hablando de las bodas del Cordero, es el mismo escenario. Es el mismito escenario. El siguiente versículo, que es el 10, el 11 y el 12, usted lo puede hacer en paralelo con Apocalipsis 19 y se va a dar cuenta que es el mismo escenario. Así de que lo que Juan está viendo aquí es la iglesia en las bodas del Cordero. ¿Ok? Ok, ese sería un ejemplo de los adverbios. Ok, vamos a ver un ejemplo de la persona gramatical. Creo que es el número gramatical, perdón. Número gramatical. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver un ejemplo de número gramatical. Creo, no, no es este. Después. Ok, este. ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Vea. Dice, los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok, hermano Víctor. En plural. Promesa. Aquí está en En plural. plural. Ujú. Ok. ¿Por qué es importante eso? Mire, hace 2 días, hace más o menos unos 2 días estuve hablando con un hermano que me dijo de que la iglesia hoy pasó a ser heredero de las promesas de Israel. Y yo le dije, ¿dónde yo puedo leer eso? ¿Dónde dice de que la iglesia es heredera? Bueno, me dijo, lo dice Gálatas, me dijo. Y él me llevó a Gálatas y me dice que no, los que son linajes de Abraham, me dijo, los que tenemos la fe y que estamos en Cristo, somos herederos de las promesas, me dijo. Ajá, le dije yo. Lee bien el versículo, le dije yo. Decime si allí está en plural o está en singular. Lo llevé aquí a Gálatas. Hermano, fue tremendo porque me dice, no, pero es que entonces te voy a enseñar otro. Enseñame el que querás, le dije yo. Enseñame el que vos querás, pero nunca vas a hallar, le dije yo, que de las promesas. Porque realmente que nosotros somos herederos de la promesa, le dije. Y esa promesa la vimos en su contexto, que ustedes vieron la regla del contexto, que se refería a qué? A la justificación, a la salvación de nosotros como gentiles. Esa es la promesa de la cual nosotros participamos, pero no de las promesas. Entonces, ahí estamos viendo que hay un número gramatical que tiene que ser aplicado, hermano. Y muchas personas pueden decir, no, pero hay que andar viendo. No, todo eso es necesario. Todo eso es necesario, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora vea aquí este ejemplo. Como estamos hablando, ¿verdad? De la gramática, le voy a poner, ahora va a estar buena esta pregunta. Vea. Hermano Víctor, ¿cuántas bodas son? Las bodas son plural. Bueno, entonces, hermano, aquí las bodas en plural. ¿A cuántas bodas vamos a ir? Bueno, ¿Es una o son varias? son varias. Plural. Según lo que está diciendo aquí. Pero que yo conozco de que es Ujú. una boda Es una a boda. la que vamos a ir. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ah, ahí es donde entra la parte que tenemos que ir al lenguaje original. O sea, que usted no se tiene que dejar ir solo por eso. Porque imagine que yo comienzo a hablar aquí, hermanos, fíjense de que son varias bodas. ¿Por qué? Ah, porque ve aquí. Ujú. Entonces, allí es donde ya entra, como la regla dice, hay que revisar la gramática del texto
y su lenguaje original. Aquí es donde usted tiene que ver esto, creo. Yo no sé si tengo una... Ok, vea, vamos a ver si tengo aquí. Mire, ese lenguaje, el griego. ¿Cómo aparece aquí? Boda, en singular. ¿Se La acuerdan singular. ustedes de que vimos los errores de las traducciones bíblicas? Ujú. Yo les decía, mire, la hermenéutica es bien, bien importante, les decía a ustedes. Yo, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque allí usted va a entender varias cosas. Ve aquí, a la cena de la boda del Cordero. Entonces, Sí, ¿qué está pasando? maestro. Eso mismo iba a decir yo, que me llamó la atención el versículo, que aunque dice de las bodas, Ujú, dice a la cena, ujú. singular. Correcto. ¿Sabe? No dice cenas, como que hay más de una cena. Dice Ok. que es una cena, aunque diga las bodas del Cordero. Ajá. Ok, es que ese es el detalle, hermano, que por eso les digo yo. En esta parte ya entra el análisis del lenguaje original. Usted como estudiante de la escritura tiene que hacer eso, revisarlo. ¿Ve? Porque entonces aquí me está hablando de la boda singular. Entonces, podemos decir de que aquí, hermano, realmente se le ha añadido ¿qué? La S. La S, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros vayamos al lenguaje original. Vamos a Ujú. ver también eh, otro ejemplo. Ve aquí, a ver si me recuerdo de este. Primera Tesalonicenses 1:10. Mire lo que dice esta versión. Dice, también nos ha hablado, dice, eh, del anhelo con que esperáis que regrese de los cielos su Hijo Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos y quien nos libra de la condenación que ha de venir. ¿Por qué es necesario que nosotros vayamos al escrito original? Bueno, porque fíjese que esta traducción es bien utilizada para las personas que consideran que la iglesia va a pasar la tribulación. ¿Por qué? Le presentan esto, es que mira, ve, él no te está hablando de que te va a librar de la ira, porque parece que la Reina Valera lo traduce de la ira, parece, si no me equivoco, de la ira venidera, ¿ok? Entonces, aquí está, de hecho aquí lo tengo, mire, mire. Y Vamos, ¿no? esperar de los cielos, esta es la traducción Reina Valera. Dice, la cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces nosotros utilizamos este versículo para decir que la iglesia no va a pasar la tribulación porque aunque ira no es lo mismo que tribulación, pero ira es lo que se va a manifestar en ese tiempo de tribulación. ¿Ok? Entonces, ellos no les gusta esta palabrita, ira venidera, entonces ellos ocupan esta. No, es que lo que el texto está diciendo, que te va a librar de la condenación. O sea, que ellos lo llevan al castigo ya cuando el ser humano va a la condenación eterna. No sé si me entiende. O sea, Ujú. ellos no lo ven como un periodo de ira que se va a manifestar en la tribulación. Entonces, a eso yo tengo que ir ¿a qué? Al escrito original. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Mire, fíjense, la palabra griega para condenación, que es la que se está utilizando, perdón, es la que se está utilizando aquí. La palabra condenación, porque ellos utilizan esto. Mira lo que dice esta versión, te libra de la condenación. Entonces allí ya dice uno, ay, entonces, ¿cómo hago? Bueno, pues usted tiene que ir a revisar el original y se va a dar cuenta usted que la palabra para condenación en el griego, mire, es crima. Aquí está, ¿ve? Crima Ujú. en el griego. Entonces, cuando usted analiza aquí la palabra que usa la Reina Valera, que es ira venidera, vea,
Mire, es orge. No sé si me está entendiendo. O sea, si realmente la traducción esta estuviera correcta, eso es lo que le quiero decir. Si esta traducción estuviera correcta, la palabra que tuviera que usar allí es crima. Ese otro versículo que está ahí. Ese Sí, no es este el es mismo otro versículo, versículo. Nomás lo he sacado porque esta por la palabra, condenación. sí, esta palabra en Lucas 23:40, yo he sacado esta palabra para la palabra condenación. Entonces, quiere decir que si esta palabra estuviera, esta traducción estuviera correcta, la palabra que aquí estuviera en el original fuera que crima. Crimen, Pero ¿cuál es la que aparece? orge, ¿Eh? Orge. ¿Qué significa? Ira. ira. ¿Cuál es la traducción correcta? La Reina Valera. Entonces ya usted le puede decir, no, pero es que mira, vos te estás agarrando de una traducción que está mala. ¿Y por qué está mala? Ah, porque vamos a revisar el original. Allí lo desmantela porque le dice usted, mira, el original la palabra que se utiliza. ¿Ve? Entonces, entonces aquí no me está hablando de condenación. Dice condenación. No, porque la ira, y la ira es un sentimiento de intenso enfado, ¿verdad? Con el cual se va a manifestar Dios en ese periodo de tribulación. Y dice Joel 2, parece que dice, ¿quién podrá soportarlo? ¿Ve? Porque es ese periodo de juicios que viene a la tierra, donde se va a manifestar que la ira de Dios. Y es por eso que dice Pablo, nos libra de la ira venidera. ¿Ve? Entonces ahí tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Esos ejemplos claros. Vamos a ver otro ejemplo y ya casi terminamos. Vea, vamos a ver. Tenemos este, vamos a ver. Mire, segunda de Tesalonicenses 1:7. Dice, a ustedes los que ahora sufren, Dios les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto será cuando el Señor Jesús venga. Vea, este versículo se utiliza para decir de que la iglesia va a recibir el descanso y el consuelo cuando Él venga, dice, con sus poderosos ángeles. Es en la segunda venida, dicen ellos. No es antes, porque dice que esto va a suceder cuando el Señor venga. Entonces, ¿cuál es el detalle? De que igual aquí hay un problema de traducción. Fíjese. Vea, la palabra venga en el griego es que ergomai. Ese es en el griego. Pero cuando usted va, la palabra que está utilizando allí no es ergomai, sino que la que está ocupando es apocalipsis. ¿Ve? Es un término diferente. Entonces, hay una palabrita que puede cambiar el significado del versículo porque nosotros realmente no indagamos. Pero ya esta palabra, apocalipsis, significa manifestar. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el versículo aquí que dice esto sucederá cuando el Señor se manifieste, tendría que estar aquí. Aquí casi como lo ha traducido, ¿qué? La Reina Valera. Entonces, cuando ya hablamos de manifestar, ya es un término bien amplio, hermano, porque ya Dios se puede manifestar de muchas maneras. Él puede manifestar, se puede manifestar con ira. Hay manifestaciones de ira. Hay manifestaciones de muchas. Entonces ya yo ya no tengo que limitarme solo a que está hablando, que a la venida corpórea de Jesús, sino que una manifestación en un término más amplio. Sí. Ahí en el griego dice salir de la cubierta, es cuando Él se muestre. Cuando Él se Correcto. muestre, a eso lo que quiere decir que cuando Él se manifieste, es que Él se deja ver, Él sale de la cubierta Sí, de hecho, hermanos, allí creo yo que aquí donde dice quitar la cubierta, ellos utilizan esa palabra para decir que es la segunda venida, pero no realmente tiene que estar hablando de la segunda venida. ¿Por qué? Porque el término manifestar es bien amplio. Por ejemplo, el arrebatamiento, usted sabe de que no es la venida corpórea de Cristo, sino que el arrebatamiento es una manifestación.
¿Por qué es una manifestación, hermano? Porque dice Romanos 8:11 de que es el Espíritu de Dios, dice, que es el que nos va a vivificar. O sea que en otras palabras, lo que se va a dar en la vida del creyente cuando sea el arrebatamiento, no es una venida literal de Cristo, sino que es una manifestación a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Por eso yo le digo que cuando hablamos ya de Apocalipsis, que significa manifestar, entonces ya tenemos que entrar en varios detalles. No solo se está refiriendo a algo cuando Él se manifieste de manera visible, ¿verdad? Sino que puede entrar ya en un contexto bien amplio. Entonces allí tenemos que aprender quizá nosotros a escudriñar lo que es la palabra, la diferencia en lo que hay la paruxia y la epifanía, que ya son términos bastante profundos en los que hay que entrar, ¿verdad? Pero las manifestaciones, hermanos, pueden acontecer, por ejemplo, en el Pentecostés. Esa fue una manifestación. Cristo no vino de manera corpórea, sino que fue el Espíritu Santo el que vino a morar en cada uno de nosotros. Esa es una manifestación. Sí, que son Tenemos, repentinas. Las manifestaciones es algo como de repentina, de repente, ¿sabes? sí, No es lo mismo como cuando venga el Señor. correcto. La manifestación del arrebatamiento va a ser algo, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser algo de repentino, que Correcto, no todo ojo le verá, sino que la iglesia que está esperándolo va a experimentar esa manifestación. Y entonces por eso es que va a haber caos y todo eso, porque va a ser algo repentino. No todo el mundo se va a dar cuenta, sino aquellos que verdaderamente son pueblo de Dios. es correcto. ¿Y por qué estamos entrando aquí, hermano? Bueno, porque de hecho, lo que dice la hermana, la segunda venida es la venida visible, la corpórea de Jesús corporalmente. Por eso dice, pondrá los pies en Monte Olivos. O sea que su llegada es corpórea. Y a eso se le conoce como paruxia. Y en el griego la palabra paruxia tiene que ver con una manifestación corpórea de un ser. ¿Ok? Paruxia. Entonces, cuando usted habla de paruxia, tiene que enfocarse en la venida literal de Cristo. Esa es la paruxia. Entonces, cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, pues esa no es una paruxia. ¿Por qué no es una paruxia? Porque no hay una presencia física hasta acá donde nosotros estamos. O sea, para nosotros, para la iglesia, cuando lo juntemos en el aire, lo vamos a ver físicamente. Sí, allí se da la paruxia para nosotros. Pero para la gente que está en el mundo, esa no va a ser una paruxia. Como dice la hermana, va a ser una manifestación en un abrir y cerrar de ojos que nadie puede observar. Entonces hay una diferencia entre lo que es una paruxia y en lo que es una epifanía, que estamos entrando en el término de manifestación. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué entramos en esos detalles, hermano? Porque estamos viendo de que hay personas que manipulan las traducciones a conveniencia, ¿verdad? Entonces, esos son unos de los ejemplos que podemos ver. Eh, También quiero ver, vamos a poner otro ejemplo. Tenía varios ejemplos, pero vamos a irnos aquí. Quiero ver a Daniel. Voy a saltar algunos. Ok. Aquí esta vamos a ver. Creo que con esta nos vamos a quedar. Vea. Aquí también Daniel 12:1. No sé si yo traje este ejemplo cuando hablamos de las traducciones bíblicas, pero vea lo que dice aquí. Esta es la traducción lenguaje actual. Dice, en ese tiempo, hablando del tiempo de la tribulación, porque hay que ubicarlos en el contexto. Daniel 2 está hablando de tribulación. Y dice, en ese tiempo aparecerá Miguel, que es jefe de los ángeles y defensor de Israel. Serán días de grandes persecuciones, ¿ve? Como le digo, como dice, como no las ha habido desde que Dios creó este mundo. Oiga, ¿cómo es la naturaleza de esa tribulación que viene?
Porque es que la gente quiere ubicar a la iglesia pasando la tribulación porque los apóstoles sufrieron persecución. No, pero es que la iglesia primitiva pasó persecuciones y nosotros no vamos a pasar. Pero mire la naturaleza de la tribulación que viene. Dice, como no la ha habido desde que Dios creó este mundo. O sea, es algo incomparable. Usted no me puede estar comparando esto con las apedreadas que le dieron a Pablo. No, porque lo que vivió Pablo ya lo habían vivido anteriormente los profetas. O sea, lo que le quiero decir es de que hablando de este periodo de tribulación, dice, cuando llegue el momento, Dios pondrá a salvo a todos los de tu pueblo. Y dice, ya el nombre de ellos está inscrito en el libro de la vida. Entonces, usan esta traducción para decir de que en la tribulación hay salvación porque el que está escrito en el libro de la vida, ¿ve? Y si usted se queda a la tribulación, pues usted se salva, porque si usted ya está inscrito en el libro de la vida, entonces en ese tiempo dice de que va a ser que libertado, porque va a salir Miguel, que es el defensor. Pero en el contexto, mire el defensor de quién dice. Fíjese, el contexto, el primer punto. Número 2, estamos analizando que el lenguaje original. Lenguaje original. Entonces, esta palabrita aquí, mire, de la vida, esto es agregado. ¿Ve? Entonces, como dice de la vida, ya ellos dicen, no, mira, tú estás inscrito en el libro de la vida, eso es todo. ¿Ve? Entonces, si nosotros vamos al ejemplo, usted va a ver de que la palabra vida que tendría que estar allí, mire, es Zoe. Hablando en Daniel 12, la palabra que tendría que estar en el hebreo es Zoe. ¿De dónde he sacado yo eso? Bueno, pues lo he sacado de Juan 11:25. Pero Aquí. eso es en griego, ¿no? Sí, correcto. Pero igual si usted lo busca en el hebreo, son las aplicaciones que se va a ver que son similares. Pero ¿cuál es el detalle? De que cuando usted ve aquí, ya no aparece la palabra de la vida, mire. Este es el hebreo. Este es el hebreo. ¿Ve? Dice los que se han hallado escrito en el libro. Entonces la traducción esta, la que usted está viendo aquí, le ha agregado de la vida. ¿Ve? Porque cuando usted va en este, solo aparece el libro. Entonces, ahí le han agregado esa traducción. Entonces, ellos ocupan eso de decir que el libro es la vida, pero no es el libro de la vida, hermano, porque ahí está hablando de otro libro. Y es el libro de la casa de Israel. Creo que Ezequiel, no me acuerdo en qué parte de Ezequiel está eso, pero tiene que ver con un libro de la casa de Israel. Y es por eso de que usted va a ver de que aquí dice el defensor de Israel, ¿verdad? Entonces, esos serían los ejemplos. Hay varios ejemplos, pero para no quizás hacerlo más largo, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Sí, es verdad, maestro. Aquí en Daniel 12:1 no dice de la vida. ¿Verdad? En la Reina Valera no lo dice, porque la Reina Oh, Valera es la que está la más mejor traducida. sí, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Ahí está, en el libro y hay un punto, ¿verdad? Ujú. O sea, de que, mire, esto se hace porque va a haber otro hermano de que a usted le va a sacar la traducción lenguaje actual. Y entonces usted le va a decir, no, pero es que aquí dice el libro. Y él le va a decir, no, pero en la mía dice de el libro de la vida. Entonces, ¿cuál de los dos? Bueno, vamos al original. Entonces ya usted le presenta el original y usted va a ver allí y le dice, mira, en tu Biblia le han agregado esa palabrita y esa palabrita cambia el sentido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entrar en la regla esta que dice revisar la gramática del texto y lenguaje original. ¿Ok? Entonces, ustedes ya vieron por qué. Con ejemplos, ¿verdad? Que la gente manipula y no nos podemos ir solo por la traducción porque me gusta como dice. No, hay que revisarlo.
¿verdad? Así que, hermano Víctor, ¿todo claro? Todo perfecto. Hermana Usted es Janet. usted es un buen maestro. Ah, Hermano. y ahí vamos de nuevo a la regla que estábamos, ¿verdad? Discutiendo, el de no añadirle ni quitarle, Sí, sino al texto como es. ahí está cabalito, Ahí te aplicando esa cojo regla. y los tumbo con esto, como uno dice. Les No, es bien acabo. importante. Sí, es bien importante, ¿sabe? Porque, mire, el que conoce las reglas y el que ha pasado por un instituto sabe de lo que usted le está hablando. Ujú. Sabe. Cuando usted le dice, oye, pero no dice una regla hermenéutica que a la Biblia no le falta ni le sobra nada. Bueno, dice, ¿y de dónde ha sacado esta regla? Ella ha tenido que indagar en eso, ¿va? Pero ellos saben. Todas las reglas que yo les he mencionado a ustedes que dice la Biblia no tiene contradicciones. Bueno, que esas quizás no las hemos visto, pero lo del contexto, lo de los paralelos, si usted se los dice a ellos, bueno, pues mire, pero usted ya sabe cuál es la regla para identificar o aplicar un paralelo. Ah, no, pues pero usted va a decir, bueno, a lo mejor ni él ha indagado y usted le va a decir, no, pero es que mira, el paralelo tiene que ser un pasaje que habla de lo mismo, que tenga correlación, que estén hablando del mismo tema. ¿Ve? Y usted le dice, mira, hay varios tipos de paralelos. ¿Ve? Entonces, es bien importante que ustedes manejen estas reglas, hermanos, de memoria. Ujú. Por lo menos las que no se acuerden, pero yo no les voy a decir que me las puedo todas, pero la mayoría casi la cargo en la mente. Entonces, es bien importante la gramática. En la gramática del texto, hermano, fíjese que hace unos días estaba hablando yo con un hermano y me dijo, no, mijo, pero vos con gramática querés interpretar y que no sé qué, que no sé cuándo. Le digo, pero oye, la gramática es importante, le digo. Eso te lo enseñan hasta en la escuela, le digo. Porque si no, entonces no entendemos nosotros cuando estamos leyendo. Entonces, ve la gente, hermano, se queda en ese estancado y dice, no, pero es que la letra mata. Pero para nosotros, ¿verdad? No es así. Aquí estamos escudriñando esas reglas que ustedes ya vieron. Son importantes, anótenlas, ¿verdad? Así que, Sí. hermanos, ahí está. Yo pienso, maestro, que es importante, sí, porque am, ahora, ¿verdad? Mientras yo he estado cogiendo estas clases y también que estoy en el instituto, hay muchas cosas que ahora yo las veo no como las veía antes. ¿Sabes? Ujú. Ahora yo puedo leer la palabra y puedo acordarme de lo que a lo mejor discutimos en la clase o en el instituto y yo digo, wow, ahora veo, ¿sabes? El leer la palabra muy diferente. Ahora puedo entenderla mucho mejor, con mejor entendimiento y todas estas cosas y todos estos puntos son muy importantes. Lo de la gramática hasta en el instituto lo enseñan. Y Así claro, en la es. escuela también, ¿sabes? Algo que los puntos, las comas y todas esas cosas son cosas que no se ignoran y Ujú. muchas veces lo ignoramos, pero es por la falta de conocimiento, por la Así. falta de estudiar y de practicar y de volver otra vez y de pasar y repasar, porque dice un dicho que la práctica hace al maestro, ¿verdad? El Ah, maestro no se hace así por así, sino porque tiene una práctica diaria, continua. Y asimismo el estudiante, si uno no practica, si uno no está ahí día a día practicando lo que ya uno aprendió, ¿cómo uno se va a superar y va a ir más allá de lo que uno a veces tenemos la mente encajada como en un cuadrito y no queremos salir de ahí? sí, la verdad que es bien complicado, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude para que nosotros podamos cada día escudriñar mejor, ¿verdad? La escritura y espero que esto les sirva, hermanos, para que ustedes se sienten y analicen y digan, bueno, pero esto lo tengo que aplicar. No, o sea, esto nos va a ayudar a no tomar conclusiones a la rápida, como hace la gente. No, pero mira, ya dice la palabra escogido, dice, por causa de los escogidos, los días serán acortados. ¿Ve? Yo lo despacho así rapidito, los escogidos es la iglesia. Pero ¿dónde aplico el contexto? Ustedes vieron los ejemplos, los escogidos en su contexto, ¿verdad? Los que estén en Judea. Pero como yo no aplico nada de hermenéutica, entonces a lo que caiga.
Lo que yo entiendo eso es así. No, hermanos, la hermenéutica nos ayuda, es la ciencia de interpretación. O sea, usted está estudiando la escritura a un nivel científico. Así hay que estudiar la Biblia. Sentarse, ¿verdad? Como todo un investigador. Así nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias, hermana, por su aportación. Hermano Víctor, ¿qué nos dice? No, estamos bien, estamos entendiendo, gozándonos de esta clase. Sí, esto es súper importante, aunque en realidad estas clases, yo creo que, la otra vez creo que comenté, a muchas personas yo creo que no les gusta el estudiar este tipo de clases porque en realidad le pone la cosa a uno más difícil. Ya uno lee y ya uno tiene miedo de hablar, tiene que leer bien el contexto, que no sea que uno está interpretando algo que no es. Eso lo va a Controla a enseñar a uno leer mucho, más. sí, controla Ah, mucho a uno, pero es interesante, bueno, estas clases son buenísimas, son sí, buenísimas. hermanos, y espero que se entienda. Yo trato de explicarlo lo más que puedo para que a ustedes les quede bien claro. Si ya no me entienden así, yo ya, ya no dejo de ser maestro. No, 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 está todo claro, está todo claro. Bueno, Muy entonces, bien hermanos, explicado, muy bien explicado, ¿verdad? bueno, Eh, hermano, es como si mi esposo estuviera explicando de casi la misma forma. sí, el hermano Pues Salazar. él es así también. Él, si te lo tiene que repetir 3 veces te lo repite. Víctor sabe Sí. que él, el punto de él es hacerte llegar a lo que él quiere darte a explicar, a que tú lo entiendas. Y si no lo entiendes, te dice, ¿entendiste? Seguro. Yo te lo vuelvo a explicar. Así tiene que A ver, ser, el bien buen fácil, yo maestro. estoy contigo de eso. Sí, El buen maestro es así, eso es es así. correcto, así es, porque imagínense con los niños que están en las escuelas, cómo les toca a los maestros. Así es. Y realmente hay maestros que dicen, bueno, se quedan con algunas cosas, pero nosotros no queremos hacer eso. Con el hermano Salazar, nosotros decimos, hay que preparar a los hermanos, hay que Así es. preparar de la mejor manera que se pueda, ¿verdad? Y humildemente lo que nosotros conocemos, pues se los transmitimos a ustedes, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vimos dos reglas, dos reglas. ¿Cuál fue la primera de hoy? Bueno, las, La primera, las 6 y la regla 7. Ujú, la 6, ¿cuál fue? Biblia interpreta Biblia, porque yo puse aquí. Mm, no, la, no, la Son número a la 6. Biblia las a la Biblia ni le falta ni le seis. sobra. Y le sobra exactamente, perdón, pero yo la cogí rápido así. Esa a la Biblia no le falta ni le sobra Me nada. escribirle, ni le falta ¿La ni le sobra. 7? ¿Cuál sería la 7? Revisar la Eh, gramática del texto y gramática la y texto. original. Ok, pues sí. Bueno, hermanos, entonces fue un gusto haber estado con ustedes. La clase queda grabada, ¿verdad? Y nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Maestro, Amén, Dios le Dios le bendiga. bendiga. Dios los bendiga, que tengan buenas noches. Amén. Amén.